Ahora es el turno de Marcos García Pinto, que es ingeniero agrónomo y integra el equipo técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana y va a estar haciendo su presentación. Bueno, buenos días para todos. Un poco la idea es contarles sobre algunas experiencias que hemos tenido del Secretariado Uruguayo de la Lana en estos 60 años que estamos por cumplir haciendo transferencia y extensión. Contarles algunas de las experiencias que hemos tenido, en base a eso ver las lecciones aprendidas que podemos transmitir, sobre todo a este proyecto que es el ProCría. Primero que nada vamos a enmarcar algunos de los proyectos que vamos a ver y sobre los cuales vamos a dar las lecciones aprendidas. En primer lugar, el proyecto de transferencia integral. Después vamos a ver sobre el grupo Melliceras, el proyecto del FPTA 360 y después el proyecto con DGDR 2021. El proyecto de transferencia integral tenía un objetivo muy claro y muy concreto, que era aumentar la señalada, la producción de corderos, mediante la aplicación de tecnología que se había desarrollado en aquel momento, producto de la investigación, pero que tenía muy bajo nivel de adopción. Ese era el objetivo que tenía el proyecto. Se trabajó con 192 productores, donde había asistencia directa. Ahí estaban los técnicos del sur directamente asistiendo a esos productores, y sobre esa asistencia se hacían en promedio unas 35 jornadas anuales en los distintos establecimientos para mostrar los avances tecnológicos de esos predios. Y en lo largo de los 4 años se alcanzó a unos 700 productores. Ese fue más o menos a nivel global lo que hizo el proyecto. Y para ver un poquito el impacto o el marco que tuvo ese proyecto, si uno analiza la señalada, la producción de corderos por cada 100 ovejas que uno encarnera, el promedio nacional en aquel momento era 66%, 60, 58 fueron los años que transcurrieron el proyecto, y los productores que integraban el PTI andaban más o menos un 15% por encima de señalada con respecto al promedio nacional, 85%, 76%, 72%. Y viendo un poco la adopción de tecnología que tuvo ese proyecto, vimos que fue muy bueno. Los productores que integraban el proyecto estaban en torno del 90%, 89%, en algunos casos un poquito más bajo, pero lo que eran tecnologías de rápido acceso, como el ajuste en la época de encarnerada, la esquila preparto, el manejo diferencial, tenían una gran adopción por parte de los productores que integraban ese proyecto. Y si uno analiza el impacto a nivel nacional de ese proyecto, tenemos los 8 años que incluyen el proyecto, donde está el proyecto dentro de esos 8 años. El promedio nacional de señalada de producción de corderos a nivel país era en torno al 59. O sea, producíamos cada 100 ovejas que encarnerábamos, producíamos 59 corderos. Después del proyecto de transferencia integral vinieron una sucesión de cambios, básicamente la adopción principalmente del cambio en la época encarnerada, de la esquila del preparto, de algunas tecnologías de gran impacto, que lograron que la señalada país se moviera de 59 corderos cada 100 ovejas a 73 corderos cada 100 ovejas, y eso es lo que se mantiene más o menos hasta el día de hoy. Y después vino el grupo Mellicera. El grupo Mellicera fue generado prácticamente por los productores, que eran productores que integraban este proyecto y que veían que tenían un potencial de señalada, pero no lo lograban culminar al final de la época del ciclo productivo de la oveja. O sea, tenían un potencial visto en la ecografía que era importante, y cuando llegaban a la señalada perdían muchos corderos en el camino, y bueno, y ahí fue que lo que hizo el SUL nucleó a estos 150 productores que se incorporaron a estos 9 grupos, y se hacían reuniones trimestrales que lo que buscaba básicamente era el intercambio entre pares. O sea, que productores mostraran las tecnologías que hacían y otros productores pudieran adoptarlas. Básicamente eso fue lo que trabajó el grupo Mellicera. Y dentro de este proyecto hubo una iniciativa institucional que era un concurso de técnicas reproductivas, que lo que premiaba era a esos productores que habían adoptado esas tecnologías que se mostraban, y se otorgaba un premio de $2.000 y productos veterinarios para el predio ganador. Eso lo que generó fue una actividad masiva del predio que había generado el concurso. Y después, más acá en el tiempo, en el 2021, tuvimos en conjunto con INIA un proyecto FPTA que se tituló Sostenibilidad del rubro ovino en sistemas ganaderos mixtos. Este proyecto tenía un abordaje bastante más integrador que los anteriores,
y lo que tenía como objetivo era comprender la gestión del rubro ovino con la unidad, con la orientación doble propósito, o sea, ovejas que producían carne y lana, en sistemas comerciales, ganaderos mixtos, su vínculo con la unidad de toma de decisiones, su relación con los resultados productivos, económicos, sociales y ambientales, de modo de promover una mejora en el rubro ovino a través de la difusión del intercambio de información, generación de conocimiento y experiencia de productores. Acá, si bien fue un proyecto que trabajamos con INIA, codo a codo, con el proyecto FPTA, también acompañaron activamente instituciones como el Plan Agropecuario, el Ministerio de Ganadería, Facultad Veterinaria, Agronomía y la Universidad Católica, y lógicamente trabajamos con instituciones rurales locales, que son las que siempre colaboran y sobre todo en la convocatoria. Para enmarcar un poquito la dimensión de este proyecto, tuvo 9 predios de referencia, unos 8.500 hectáreas, 8.000 ovinos y 5.850 vacunos, o sea, eran sistemas netamente de sistemas mixtos de pastoreo con ovinos y vacunos. Se trabajó de forma articulada para abordar la temática y la necesidad de los productores y sus familias. Se analizó el ambiente, cómo se comportaba el ambiente en función de los cambios tecnológicos, y ahí trabajamos en conjunto con INIA en el índice de integridad ecosistémica. Se trabajaron los recursos humanos, en conjunto con Facultad Veterinaria se hizo un balance de trabajo para analizar el tiempo dedicado al rubro ovino, el tiempo dedicado al rubro vacuno y cómo cambiaba en función del manejo que tenía cada uno de los productores. Y trabajamos en charlas motivacionales. Lo que vimos es que, más allá de lo productivo y de lo económico, había otras cosas que motivaban a los productores a diferentes cambios, y entendimos que no solo los agrónomos y los veterinarios debíamos de trabajar en este proyecto para poder evolucionar. Y ahí fue que tuvimos algunas charlas que la verdad que fueron muy productivas y fueron muy interesantes y muy valoradas por los productores. Y después hubo una capacitación fuerte interna de los integrantes, de los técnicos integrantes del grupo, donde hicimos cursos con el Plan Agropecuario, de facilitación en procesos de decisiones, hicimos cursos de extensión y comunicación y asesoramiento técnico con Facultad de Agronomía, pero también trabajamos en un curso de comunicación persuasiva con la Universidad Católica. Ahí, esto fue muy interesante, eran docentes que no tenían conocimiento del rubro ovino, no tenían conocimiento del rubro ovino, el vacuno, tenían conocimiento de las relaciones humanas, y ahí nos enseñaron y nos transmitieron muchas cosas que nosotros aprendimos para poder llegar y conectar con los productores. Luego vinieron las intervenciones territoriales, que esto tenía también objetivos muy claros y muy concretos. Las intervenciones territoriales en ovinos que se realizaron entre el 22 y el 24, el objetivo era llegar a productores de pequeña y mediana escala con asistencia técnica y capacitación. Teníamos un montón de productores en torno a las ciudades y a los pueblos que querían cambiar su sistema productivo y veían al rubro ovino como un atractivo interesante para poder ingresar. Pero no tenían una historia familiar que entendiera el rubro ovino tal cual se maneja. Entonces empezamos a trabajarlo en conjunto con el MIDES, el SUL y la Dirección de Desarrollo del Ministerio, en poder trabajar con esos, anucleando esos productores y poder transmitirles el rubro ovino y poder empezar a trabajar de una manera productiva. El MIDES tenía una presencia en el campo muy importante con los productores. Ahí habían agrónomos, pero habían técnicos sociales que aportaban mucho al proyecto. Y con la DGR, que también estaba nucleando los productores, el SUL lo que hacía era más bien se enfocaba en las capacitaciones y direccionaba los temas de esta capacitación. Para marcar un poquito la dimensión de este proyecto, se alcanzaron unas 274 familias durante estos 3 años en distintas partes del país, en 19 grupos. Y un poco lo que es importante de esto es que nosotros cambiamos un poco la mirada de lo que es la unidad productiva, ¿no? O sea, pasamos de pensar en el productor a pensar en la familia en su conjunto, y trabajar con técnicos sociales de otras áreas nos ayudó mucho a entender desde ese punto de vista. En base a estos proyectos, que resumimos rápidamente, pero la idea era un poquito enmarcarlos, vamos a ver algunas lecciones aprendidas o cosas que nosotros entendemos que pudimos haber hecho mejor en cada uno de los proyectos, pensando sobre todo en este proyecto que es el Procría. Lo primero que vimos, sobre todo viendo en el PTI, en el primer proyecto inicial, es que las tecnologías que implican menos costos siempre son las más adoptadas, aunque estas no sean las que tienen más impacto. Hay tecnologías, cambiar la época de encarnerada, al productor no le costaba, el costo era 0. Entonces la adopción fue muy, muy alta. Sin embargo, podemos tener un gran impacto haciendo una ecografía
en manejo diferencial de la oveja, pero como tiene un costo adicional es mucho más difícil de incorporar. O sea, las tecnologías que tienen cero costo se incorporan rápidamente. Y esto está un poquito relacionado, ahora lo que voy a decir, lo que comentaba recién el ministro. Es una dificultad en algunos predios que se mantengan cuando finaliza el proyecto y sobre todo cuando se retiran los técnicos. Es como que algunos productores desandan el camino y vuelven al punto de origen. Y bueno, eso es una preocupación para nosotros cuando trabajamos en proyectos. Si bien no son la mayoría, pero uno no quiere perder a nadie y entiende que eso sucede en cada uno de los proyectos. Lo otro que vimos en las instituciones, sobre todo, es que para nosotros es mucho más cómodo y más fácil trabajar con técnicos internos. Pero el impacto del proyecto es mucho mayor cuando trabajamos con técnicos externos, con técnicos que están afuera y que cuando se va el proyecto, cuando se va la institución, queda el técnico trabajando en la zona, que respira la esencia de ese proyecto. Esto no es nuevo, pero en aquel momento cuando se arrancó era una gran novedad y que, bueno, que en realidad cuando uno conforma grupos, la transferencia horizontal es una cosa que se transfiere mucho más fácil de productor a productor que de productor a técnico. Entonces, eso creo que después de aquel grupo mellizera lo adoptamos mucho más y hoy trabajamos básicamente con grupos de productores. El premio en efectivo a veces tener una zanahoria, pensar dentro del proyecto, tener un objetivo que me lleve a un atractivo, muchas veces logra que se prenda mucho más gente al proyecto y que tengan un fin en común. A todos nos gusta competir, a todos nos gusta tener un foco y a veces al final del túnel ver alguna zanahoria puede ser interesante. Hay proyectos que tienen grandes grupos y grandes logros, pero si no logran escalar eso con jornadas de difusión, con jornadas de transferencia que muestren lo bueno que hace ese grupo, eso no se masifica y por eso es bien importante. Si tenemos un grupo interesante que logra cosas interesantes, tenemos que mostrarlo y para eso las instituciones tenemos que trabajar en este tipo de jornadas. Ampliar el espectro de los técnicos en formación y sobre todo pensando en habilidades blandas, pensando en trabajar, a veces uno está asociado y bueno, vamos a hacer un proyecto en ganadería, vamos a trabajar los agrónomos y los veterinarios. Muchas veces nos aportan mucho más los técnicos sociales, los psicólogos, los sociólogos a los proyectos y nos enseñan a comprender muchas cosas de por qué no logramos los cambios. Y yo creo que en eso es bien importante tenerlo en cuenta. A nosotros la articulación, somos una institución muy especializada en el rubro vino. La articulación a nosotros nos permitió tener una visión sistémica, poder conversar con el resto de las instituciones, poder sumarlas a los proyectos nos permite a nosotros tener una real visión sistémica. Si uno analiza los primeros proyectos del sur, eran mejorar el rubro vino, mejorar la producción ovina y no había más nada. Hoy estamos trabajando en mejorar la producción ovina, en mejorar la producción ganadera y en mejorar el ambiente familiar y el ecosistema. Creo que tenemos que tener un todo y para eso, cuando somos especializados, tenemos que mirar para el costado. El sistema de predio foco, cuando es muy repetitivo, es un poco desgastante para los productores. Si yo tengo un solo predio foco y voy todos los trimestres a ese mismo predio foco, termina siendo un poco desgastante para el resto de los productores. Es sano tener varios predios donde uno puede ir visitando durante el año. Yo creo que es un poco la dinámica que se va a trabajar y creo que eso es saludable. En las intervenciones territoriales trabajamos en duplas con la DGR y con el MIDES y eso para nosotros fue muy positivo porque cada uno tiene su lugar y cada uno aporta desde su lugar y bueno, y en ese sentido logramos alcanzar un público que para la institución no estábamos llegando y bueno, gracias a los técnicos del MIDES y a la DGR logramos abarcar. Esto fue una cosa que aprendimos en las intervenciones territoriales que no la teníamos, nos sorprendió mucho porque no lo teníamos pensado y no lo teníamos previsto que se podía dar. Y es involucrar a la familia completa en los proyectos ayuda mucho más al compromiso. Uno cuando tiene recursos escasos siempre tiende a decir, bueno, si yo tengo un vehículo, un traslado para ir a determinado lugar, a determinada jornada, bueno, tengo lugar para el productor o para la productora o para el hijo. Pero no, lo importante en estos proyectos es que estén todos involucrados. Cuando involucramos a toda la familia, nosotros, una vez que pasamos raya, terminamos el proyecto, analizamos en los predios que se involucró toda la familia, que iban el hijo, la mujer, el marido, iban todos a las actividades, esos proyectos, esos productores tuvieron
cambios más permanentes y cambios más rápidos. O sea que es importante no solo que participe un integrante de la familia, sino que estén todos involucrados. Vincular el asesoramiento con capacitaciones, esto en las intervenciones territoriales fue muy positivo. El técnico del MIDE visitaba todos los establecimientos y nos decía, che, bueno, en determinada zona hay una dificultad en los productores en el manejo a la aparición. Y bueno, ahí iba al subdirecto y hacía foco directamente en eso y trabajaba la institución directamente en ese tema y generaba mucho más impacto que de repente pensarlo más de afuera. Y una de las cosas que creo que es importante tomar nota y que nos pasó a nosotros en las intervenciones territoriales es que la expansión del proyecto en ese caso estuvo muy relacionada al compromiso local y la buena generación de las duplas. No en todos lados nos fue tan bien y en toda la zona no fue tan bien. Cuando habían duplas del Ministerio de Ganadería, del MIDES y del SUL que estaban muy apropiadas con la idea, el proyecto funcionaba espectacular. Cuando había zonas en las cuales no había tanta asociación, ese proyecto no funcionaba tan bien. Entonces, creo que es importante mirarlo desde arriba y estar pendiente de eso, de que las duplas funcionen y vayan más allá de las necesidades del proyecto. Ahora vamos a ver algunas reflexiones generales de nuestra experiencia en la institución que también pueden llegar a aportar al Procría más allá de estos proyectos que conversamos anteriormente. En primer lugar, y lo que vimos, creo que estuvo un poco relacionado también a lo que comentaba el ministro, los programas más exitosos para nosotros fueron los más estables en el tiempo. Esos proyectos cortitos que uno los hace, trabaja y se va, es más difícil que permanezca en estabilidad. Y eso está muy relacionado en nuestra institución, que es dirigida por productores, que más allá del cambio directivo de las instituciones, que las visiones de largo plazo se mantengan. Viene un cambio político en la institución, si mantienen las líneas bases, esos cambios terminan siendo permanentes. El año 67 arrancó el programa de esquila de acondicionamiento y hoy sigue vigente y sigue evolucionando. Y bueno, eso son cosas que se logran por una visión de largo plazo y por una permanencia de los directivos de la institución. Es necesario que exista una credibilidad del técnico y una conexión con la familia. Y ahí creo que es bien importante que el técnico tenga una conexión con toda la familia y con todo el grupo, si no, por más conocimiento que traiga ese técnico, seguramente ese proyecto falle. Y ahí nosotros entendemos que los técnicos tienen que trabajar mucho más, o tenemos que trabajar mucho más en ver las habilidades blandas que pueda tener ese técnico que los conocimientos técnicos. Cuando el técnico que ingresa tiene una base menor en conocimientos técnicos, lo adquiere durante el proyecto, pero cuando tiene una dificultad en habilidades blandas es mucho más difícil que eso, cuando termina el proyecto, es muy probable que terminó el proyecto, el técnico no logró adquirir esas habilidades y se pasó el proyecto. Lo otro que también aprendimos que es una visión, la visión de cadena, tener en cuenta todos los eslabones. A veces uno tiende a mirar el último eslabón, ¿no? el productor final, y es muy importante todos los eslabones. En algunos casos y algunos cambios que ocurrieron en la institución se dieron porque algunos de los eslabones que estaban en el medio tenían una visión diferente y se cambiaron, y gracias a eso hoy tenemos una realidad en la producción bien distinta. Lo otro que aprendimos en los últimos años es que la única forma de superarse es siempre entender que alguien de afuera nos puede aportar. ¿Qué pasa en la extensión ovina? ¿Qué pasa en la extensión rural en general? Bueno, entendemos que hay otras habilidades que nos pueden, otras instituciones y otras profesiones que nos pueden ayudar a nosotros a llegar de otra forma al productor y a lograr los cambios que realmente queremos. Y por último, entendimos que siendo una institución especializada, siempre es importante la visión sistémica. Nosotros somos una institución que trabaja en pro del rubro ovino. Solo el rubro ovino no es lo que importa en el sistema, sino que tenemos que tener una visión más amplia. Y también entendemos que en todos los sistemas, e incluye al ovino, tener una visión sistémica. Muchas gracias.